Baruch Hashem, vamos a estar hablando unos minutos sobre lo que dice el Orjos Tzadikim sobre la vergüenza, y vamos a continuar después del tema de la vergüenza. Aquí tenemos el otro tema que se llama el descaro. El descaro. Después de la vergüenza vamos a hablar sobre el descaro. Decíamos que la vergüenza es un tema que, si lo sabemos desarrollar, nos podría beneficiar en nuestro conocimiento, práctica y observancia del judaísmo. Dice el Orjos Tzadikim, cita el conocido tema de Adán y Java, que antes de pecar, dice en Bereshit 2.25, y se hallaban ambos desnudos, y el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Todo esto cambió una vez se le abrieron los ojos a ambos. ¿Ok? Entonces, estamos viendo que el pecado jugó un papel fundamental en el asunto de sentir vergüenza. En estudios previos que hicimos sobre el tema, dijimos que la vergüenza que la mayoría de las personas lamentablemente sentimos, la vemos y la sentimos más hacia las otras personas, no hacia Hashem, no hacia Borei Olam. Y ahí hay definitivamente un problema bastante serio, y es que debemos de sentir vergüenza cuando pecamos, esencialmente sentir vergüenza de que Hashem vea que nosotros, que somos obra de su creación, estamos pecando. No sé si me doy a entender con lo que trato de explicar, y quiero desarrollar esta idea en los siguientes minutos. Habíamos dicho que existen 4 niveles de vergüenza. 4 niveles. Estamos rescatando el tema de que debemos de sentir vergüenza es por las acciones negativas que hacemos como judíos y que no están apegados a lo que Hashem desea que hagamos. El primer punto del que hablan los 4 niveles de vergüenza es quien se avergüenza de transgredir una prohibición en público, pero comete pecados en privado. Esta persona trata de embaucar a Borei Olam, pues se apena ante los demás, pero no le da pena transgredir y cometer averot frente a Hashem. Ese es el primer punto. Yo creo que ese es en el que mucha gente cae. Creer que Borei Olam no ve al ser humano cuando comete averot. Haz Beshalom. Borei Olam conoce todo. Nada está oculto de él. Dijimos, el segundo punto es, se avergüenza de las personas y aún en privado evita el pecado, pues teme que lo demás, le da miedo que las demás personas se enteren, y es vergonzoso aún ante Hashem. Sobre esto está dicho, la actitud no positiva conducirá finalmente a la piedad en los actos. La actitud no positiva conducirá finalmente a la piedad en los actos. Así lo dice el Talmud en Pesajim 50:20. El tercer punto es, en ese nivel se encuentran aquellos que piensan, ¿cómo puedo cometer esta falta en privado y no en público? Y avergonzarme más de los servidores que del propio amo. De esta forma evita el pecado, lo cual constituye una actitud sumamente positiva. Y el último de los puntos dice que aquí se encuentra aquellos que se avergüenzan de cometer una transgresión tanto en público como en privado, solo por la presencia de Hashem, y esto constituye el nivel superior de vergüenza que puede existir. O sea, debemos estar conscientes siempre, como lo hemos dicho en otras ocasiones,
que Boreolam nos está observando. Siempre debemos tener conciencia de eso, que Hashem bendito nos observa. La persona debe acostumbrarse a no hacer cosas que su compañero se avergüence de señalarle. Por ejemplo, si su amigo posee un lugar privado, no debe ingresar sin autorización. Hemos dicho un punto interesante. ¿Qué pasaría si todos supiéramos lo que la otra persona piensa? Si conociéramos los pensamientos de las otras personas, ¿qué pasaría? ¿Qué pensaríamos de ellos? ¿Te imaginas? Conociendo todos nosotros lo que piensa el otro, sería una locura. Debemos llegar a tal nivel que no podemos desmeritar, jamás debemos desmeritar que Boreolam conoce no solamente nuestras acciones, sino que además conoce lo que pensamos. Así lo enseña el Orjos Haikim, y es ese punto en el que estamos estudiando, de ese musar, de estar atentos ante cualquier acción que hacemos. Si se haya hospedado en la casa de un amigo, dice el Orjos Haikim, y el otro se avergüenza de pedirle que se retire, o si lee escritos pertenecientes a su compañero y este se avergüenza de pedirle que los lea, en general debe ser sumamente cuidadoso en situaciones como las señaladas o similares, a fin de no resultar molesto al otro. Debemos hacer lo posible, de esforzarnos, de no hacer sentir incómodo al otro. Hay un principio que dice Pirkei Avot, no le hagas al otro lo que te es odiado a ti. ¿Ok? No hagamos al otro lo que nos cae mal a nosotros, lo que nos molesta, lo que nos incomoda. Dice el Orjos Haikim, no ames sino a aquella persona, eso es aseverando esto que dijo el sabio, no ames sino a aquella persona que te demuestre que no puede sostenerse sin tu ayuda, aunque te necesite más él que él de ti. Y si pecas en su contra, si cometes un error en su contra, él te disculpará, incluso que él es quien cometió el error. Hay personas que dicen, no, el error fue mío, no te preocupes, no pasa nada, yo fui el que fallé, no tienes tú el problema lo tengo soy yo soy el que tengo que mejorar. Hay que hacer esta acción genuina, ¿no? O sea, que sea real. ¿Ok? Quien desea adquirir la virtud de la vergüenza para sí tratará de estar siempre cerca de quienes se avergüenzan de él. Nunca se debe manchar el honor personal requiriendo cosas de otro, pues el honor personal perdido, el honor que se pierde, dice el Orjos Haikim en la página 95, nadie lo puede recuperar. Cuidar, dice también otro dicho, famoso dicho, que el honor de tu prójimo sea tan preciado como el tuyo propio. Así dijeron Jajamín también, está estipulado en el Pirkei Avot. Algunos avergüenzan a su compañero no porque lo odian, sino para mitigar su propia vergüenza. Por ejemplo, al realizar algún acto deshonroso dice, ¿qué es lo que hice? ¿Cometí el mismo error que fulano o mengano? Es desviar la mirada. Cuando esto pasa, desviamos la mirada. Cometemos errores, todos cometemos errores, pero no podemos señalar al otro justificando que el otro también cometió nuestro error, porque el que tiene que cuestionarse de esos errores cometidos es uno mismo. No decir, yo pequé, lo aleno barminam, porque el otro peca. No, pequé porque tengo que trabajar en mis midot y no lo he hecho, no le he ganado a mi yeser hará y por eso pequé. No decir, yo pequé, pero el otro también peca y hace los mismos pecados que yo hago. No, nos debe dar vergüenza pecar. Debemos trabajar cada día en transformar eso y hacer buenas acciones en lugar de estar pecando. Quien mienta sobre los demás para mitigar su propia vergüenza será pasible de un grave castigo, pues le endilga efectos falsos a los demás, así como muchas otras maldades que resultan de ellos.
Generalmente las personas, cuando hacen esto, yo utilizo un término, ¿no? Muy en lo personal, digo que es desviar la atención. No, todos tenemos fallas, todos tenemos que trabajar en dichas fallas. Algunos se avergüenzan de evitar el pecado. Por ejemplo, si la persona de su ciudad cometen ciertos pecados, como mirar mujeres, o sea, no hay Shemirah Enaim, y se burlan y avergüenzan a quienes no lo hacen. En esos casos debe realizar un gran esfuerzo para soportar la vergüenza que implica que se burlen de él por no mirar mujeres. No, en esta ciudad todos son adúlteros, Barminan. Y tú dices, yo no soy adúltero. Yo guardo las mitzvot y yo me apego a lo que Boreolam dice en la Torá. Y si por eso van a atacarte y van a hacer de ti un foco de burla, Baruch Hashem, estás cumpliendo con lo que Hashem dice en la Torá. Otros se avergüenzan de observar preceptos que los demás no guardan. Sin embargo, aún aquellos preceptos que los otros no hagan, debe esforzarse por llevarlos a cabo y no avergonzarse por ello. Es nuestra misión en la vida. Para eso fuimos creados, para cumplir mitzvot, para ser buenas personas. Quien se avergüenza por cumplir la voluntad de Hashem debe revisar también lo que está pasando, porque debe ser con alegría y soportar. Eso se serviría como capará, ¿ok? Como capará. Si se avergüenza de reconocer la verdad, se considera un gran defecto. Debe superar ese defecto, como lo acabamos de decir. Lo mismo rige para quien se avergüenza de corregir las malas acciones que observan los demás. Primero trabajemos en nuestras acciones, en nuestras midot negativas, en esas cosas que no hemos vuelto que trabajen a nuestro favor, que nos hacen daño. Si has obrado insensatamente ensalzándote, o si has intentado hacer el mal, ponte la mano sobre la boca. Proverbio 30:32. Y el Hazal dijo, el vergonzoso no aprende. El vergonzoso no aprende. Lo correcto será preguntar todo aquello que no sabe, desde lo más insignificante hasta lo más complicado. No podemos sentir vergüenza de decir no sé, porque si lo hacemos nos vamos a quedar en la ignorancia. Hazbe Shalom. Debemos reconocer que no sabemos. Y ahí hay un punto interesantísimo. Reconocer que no se sabe, en muchos casos, ha sido bastante complicado para mucha gente, ya que no aceptan que desconocen del punto del que se está hablando, que desconocen cierta halajá. Se corre el riesgo de inventarla. Estamos en la página 99 del Orjos Tzadikim, un libro recomendadísimo sobre midot, sobre esas acciones y esas cualidades de las que debemos de trabajar. Hemos hablado de varias. Empezamos con la arrogancia, un temazo, el tema de la arrogancia. Ahora estamos hablando de la vergüenza. Y vamos a seguir hablando, hay muchos temas, los Orjos Tzadikim. Hemos hablado de la humildad. Nos falta el descaro, el amor, el odio, la piedad, la crueldad, la alegría, la preocupación, el arrepentimiento, la ira, la voluntad, la envidia, la agilidad, la pereza, la generosidad, la mezquindad, la memoria, el olvido, el silencio, la mentira que tiene patas cortas, la adulación, la verdad, la maledicencia, el retorno a Boreolam, la Torá y el temor a Hashem. Vamos a hablar de todos estos temas en una serie de videos que vamos a estar grabando de Orjos Tzadikim. De hecho, ya hemos subido varios a YouTube, citando la fuente, ¿no? No nos sentamos aquí a filosofar y a hablar lo que nosotros consideramos que es. El piadoso se define por su vergüenza, pues la traducción etimológica de Hasid, de piadoso, halla su raíz
en blanco. En la traducción aramea de Hasidah, de la raíz Hasid, es Jibartá, o sea, claro o blanco. Asimismo lo vemos en el versículo: ya no palidecerá su rostro. Yeshayahu 29:22. Sin embargo, la traducción de Jerpá es Jisudá, de la raíz Hasid. ¿A qué se debe la relación? Estamos analizando el término. ¿A qué se debe la relación? Así es aquel que soporta el bochorno para cumplir con la Torá. El que soporta el bochorno para cumplir con la Torá. Enfrenta la vergüenza para dar fiel cumplimiento a los preceptos. Entonces se considera como un Hasid. No, que tú eres muy religioso, que tú... ¿Para qué respetas Shabbat? ¿Para qué esto? Lo haces porque te llena de alegría cumplir con la voluntad de Hashem. No transgredes en público ni en privado porque sabes que Boreolam te está observando. No lo haces para que la gente te mire. No lo haces para lucirte, para presumir. Lo haces es porque sientes que Hashem bendito está en cada una de las acciones que tú haces. Nos tiene supervisados a todos. Es posible alcanzar la profecía de esta forma. Entonces dice el Orjosa Ikin, citando el Tejilín 89:20: entonces hablaste con visión a tus piadosos. Ahora, llegar a ese nivel de considerarse un piadoso es un nivel supremo, diríamos, un nivel alto, elevado. Con la vergüenza se logra el temor a Hashem, como reza el versículo: y para que su temor se exprese en sus rostros y no pequen. Ese es uno de los puntos trascendentes en todo este tema. No pecar. ¿Qué tipo de temor a Hashem es que se expresa en el rostro? Se puede afirmar que es la vergüenza. Así lo dice el Talmud de Maseh Nedarim 20a. Se debe ser sumamente cuidadoso de no avergonzar a ninguna persona, ya que dijeron Jajamín: quien avergüenza a su compañero en público no posee parte en el mundo venidero. Lo voy a repetir: quien avergüenza a su compañero en público no posee parte en el mundo venidero. Imagínense lo delicado que es avergonzar a alguien en público. Esto aplica, amigos, para Facebook, para Twitter, para WhatsApp, aplica para todas las redes sociales. Yo diría que es mucho más delicado avergonzar al compañero. Vamos a citar un ejemplo. Vamos a citar un ejemplo que tenemos por acá en el Orjosa Ikim. Estamos buscándolo acá, un momento. El ejemplo que citan Jajamín: el castigo por el sufrimiento es más amargo que la propia muerte. Por ello debe escoger el hombre saltar dentro de un horno ardiente. Escuchen, saltar dentro de un horno ardiente antes de avergonzar a su prójimo en público. Y dijeron los Jajamín también que el caso de Tamar, la nuera del patriarca Yehuda, la cual prefirió ser quemada viva antes de avergonzar a Yehuda ante las demás personas, ante los presentes, es un ejemplo vivo de la importancia y lo grave que es faltar el respeto o avergonzar a alguien en público. Talmud Masej Berajot 43b. E incluso en caso de tener que reprender a otro, aprendieron nuestros Jajamín del versículo: y no cargará sobre él el pecado. Lo siguiente, en principio, debe reprenderse en privado y de una manera mesurada, con respeto. Siempre hemos dicho, todo con respeto. Con respeto.
Y aquel que transgreda, avergonzándolo, será castigado por ello. Así lo dice el Talmud, Masej Erajim 17b. Me confundo con Nedarim. Erajim 17b. Más aún si avergüenza a otro en público, sin necesidad de reprocharlo, la misma destrucción de Jerusalén ocurrió debido a la vergüenza que sufriera un individuo denominado Bar Kansa. La historia de Kansa Bar Kansa, Gitín 58b. Por ello el hombre debe cuidarse de no realizar nada que le cause a cualquier persona vergüenza. Cuidado con avergonzar a los demás. Es un tema que nos llama, como siempre hemos dicho, y probablemente siempre lo vamos a decir, nos llama a reflexionar. A reflexionar. Nosotros usamos un término acá en el Midrash que decimos, lanzamos el boomerang. La persona cuando se comporta mal, cuando no se rige según los valores, cuando toma venganza, cuando cree que tiene todo el poder de dañar y de desprestigiar a los demás, lanza un boomerang. Ese boomerang da vueltas y gira y se va lejos, pero eventualmente regresa. Y eso que le quiso hacer al otro, le va a pasar a él. Hay un tema de esto que habla Masej Makot sobre esta idea que acabo de decir. La virtud de la vergüenza alcanzará la humildad. La persona que procure tener presente la vergüenza todo el tiempo. Que cada acción que se haga se tenga presente que está Hashem ahí. Y citando nuevamente lo que mi rabino Abraham Goldstein me enseñó hace muchos años atrás. Toda acción que hagas, todo lo que hagas, piensa cómo Moshe Rabbenu haría ante esta situación. Piénsalo, cómo Moshe Rabbenu haría, cuál sería la reacción de él, cómo haría Eliyahu Hanavi, cómo harían los grandes. Debemos de sentir vergüenza de nuestras acciones, solo cuando nuestras acciones no son positivas y no son Leshem Shamayim. Se debe ser vergonzoso ante cualquier persona y colocar un velo de vergüenza sobre el rostro, como es conocido el suceso del rey Shaul, cuando tuvo que esconderse, y aquí que él se escondió entre el bagaje. Así lo dice en Shmuel, en el primer libro de Shmuel 10:22. Y Hashem lo escogió para el reinado, como está escrito. ¿Viste a quien escogió Hashem? Afirmaron nuestros jajamín. La cualidad de la vergüenza es expresión de la grandeza espiritual y ella permite el complemento físico. La persona vergonzosa se elevará y será analítica y pensante, porque cada acción que hace tiene presente a Boreolam. Cada acción que hace está pensando que Hashem lo está viendo. No hace averot para que los amigos no piensen mal de él, sino que no hace averot para que Hashem lo juzgue bien en el momento en que le toque ser juzgado, para sumar méritos para el mundo venidero. Por eso no hace averot, por eso está pegado a Hashem, no para que el amigo no diga, para que la amiga no diga, para que el rabino no hable. No hace averot por temor a los amigos, no hace averot porque confía en que Hashem está observándolo a cada instante, sabe que Hashem lo observa. Cerramos con esta idea que lo decíamos en clases anteriores sobre el ejemplo que cita Rabbi Yohanan Ben Zakkai, cuando se reunieron los alumnos de él, cuando él estaba muriendo, y fueron y le dijeron: querido rabino, danos una bendición. A lo que Rabbi Yohanan Ben Zakkai les dijo:
sea la voluntad ante el Todopoderoso, que el temor a Hashem sea tan preciado para ustedes como el temor a las personas. Sus discípulos extrañados se quejaron: Maestro, ¿esa es toda la bendición que tienes para nosotros?, preguntaron. Y él les respondió: y que sea la voluntad de Hashem que se cumpla. Sepan